Y a comentarles del comentario que me hicieron en el... la moneda, que lo que hizo fue aparecer 3 más. Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un videito nuevo. En el día de hoy necesitaba este día como para mí sola, porque voy a estarme haciendo la queratina sola. Me voy a estar tiñendo el pelo sola. Vamos a arreglarnos este pelo, que por cierto me ha crecido. Me he dejado el pelo crecer porque yo era de las personas que nada más que veía estas putas así y me las cortaba. O sea, yo con el pelo siempre he inventado muchísimo, pero desde hace un año y pico para acá he dejado solo que el pelo sea él. Ahora, en lo que me voy haciendo la queratina, vamos a ir hablando de 2 temas bastante interesantes, porque hubo un comentario que me hicieron en el video pasado que vamos a debatirlo con respecto al pelo. Y también quiero comentarles algo que me he dado cuenta a lo largo de los años de mi vida. Pero antes de empezar con todas estas cosas, vamos a desayunar. Voy a ver qué es lo que tengo para desayunar en el día de hoy, porque no todos los días desayuno lo mismo, en dependencia de lo que yo tenga. Así que me van a acompañar a desayunar. Si de casualidad también estás comiendo algo, pues buen provecho, vaya, vamos a compartir juntos comida. Y bueno, me voy a lavar la cabeza, porque de Europa yo traje lo que me quedó de queratina la última vez. Aquí en la raíz, que como pueden ver, tengo tremenda raíz, tremenda. Y compré un tinte negro el otro día, que ustedes me acompañaron, ¿se acuerdan? En el videito pasado, antes pasado. Y bueno, nada, que vamos a hacer todo eso hoy también. Miren la cantidad de granitos que me ha salido en la cara. No es acné, es que cuando tengo la regla me salen granos, pero una pila. También el clima, a veces también del mismo estrés, me salen mucho. Entonces voy a hacerme 2 mascarillas. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, todas esas cosas, y me acompañes en este videito. Así que sin más muelas, pues vamos a comenzarlo. Por la mañana café Me voy desenredando el pelo. Quería comentarles del comentario que me hicieron en uno de los videos pasados. Y es porque yo no me dejaba mi pelo natural. Y les voy a hacer el cuento. Resulta y acontece que cuando comenzó la pandemia aquí en Cuba, la queratina se perdió. Y las personas que estaban vendiendo queratina subieron demasiado el precio de la queratina. Ya yo tenía una buena raíz y ahí comencé a darme coco, a dejarme mi pelo natural. Entonces, trabajar con las 2 texturas del pelo, o sea, el que te está creciendo natural más el que está tratado con la queratina, para mí era bastante complicado. Entonces ahí aprendí a hacer muchas técnicas de rizado del pelo, porque mi pelo es rizado. Entonces, un día me levanté y dije, mira, ya yo no puedo más. O me hago la queratina de nuevo, pago para hacerme la cara, o me corto el pelo y me lo dejo natural. Y opté por la segunda opción. O sea, me hice, como le decimos aquí en Cuba, o bueno, mundialmente, el gran corte. Me corté el pelo bajito, bajito, bajito. Bueno, por aquí les voy a poner una foto de cómo yo tenía el pelo bajito, bajito, bajito. Y a partir de ahí comencé a aprender a arreglarme mi pelo de forma natural, rizada. Me hacía todos los fines de semana religiosamente tratamientos en el pelo casero. El que más me hacía era, cogía tratamiento, crema de peinar o a veces el suavizador mismo, le echaba unas goticas de aceite, no de cocina, por favor, de aceite de oliva o de romero, o sea, yo compré todo ese tipo de aceite que son muy buenos para el cabello, le da brillo, suavidad, hidratación, etc. Entonces, y le echaba una cucharadita de azúcar. Lo mismo podía ser blanca que prieta, cualquiera la que tuviese en ese momento. Y me dejaba el pelo súper brilloso, súper bonito, y los rizos hermosos. A mí me encantaba
me encanta. Bueno, por aquí les estoy dejando fotos para que vean cómo yo tenía mi pelo rizado. Y me estaba creciendo muy sano el pelo, porque ya les digo, me cuidaba muchísimo el pelo, los rizos y demás. ¿Qué pasa? Que luego se dificultó cuando ya terminó la pandemia, no, como que Cuba comenzó a abrir un poco de salir y todo eso, pues ahí lo que es los productos, porque justamente en ese momento fue que se unificó la moneda, que lo que hizo fue aparecer tres más, pero bueno, lo ven acá en este video, y los precios se dispararon, pero muchísimo. Entonces ahí la queratina, porque ya la gente podía salir y comprar, o sea, personas que iban a otros países a comprar al por mayor y todo eso, pues ya empezaban a tener queratina. En las May sacaron queratina también, que eran más suaves, de coco, de aguacate, de chocolate, de no sé qué más, y era mucho más suave. Entonces yo empecé a hacerme esa queratina de nuevo. O sea, el pelo que yo me había cortado súper cortico, cuando yo empecé a hacerme de nuevo la queratina, pues el pelo lo tenía por aquí. O sea, en un año y pico, casi 2, el pelo me creció bastante y estaba sano. Y ahí volví de nuevo a inventar. Me teñí, me hice las iluminaciones, o sea, muchísimas cosas de nuevo. Y de un año para acá, pues dije, mira, no voy a inventar más, voy a seguir haciéndome la queratina porque ya estoy montada en esto. Si quiero volver a tener mi pelo rizado, tengo que volver a hacerme el gran corte, porque trabajar con las dos texturas no puedo, no me gusta. Y eso lo voy a hacer cuando emigre definitivamente de Cuba, que ahí tengo todos los tratamientos, tengo todas las cosas. Y aparte, allá yo no sé, yo siento que allá el pelo me crece más rápido. No sé si es el clima, no sé si no estoy pendiente a mi pelo porque estoy viajando, estoy en otras cosas, y me crece muchísimo más. De hecho, el otro día le mandé a mi mamá una foto y estaba virada de espalda y me dijo, oye, yo no te conocía con ese pelo tan largo. O sea, yo era de las que me cortaba el pelo, pero por aquí y por aquí, y, o sea, inventaba mucho. De hecho, me puse también una temporada las trenzas en rubio, las trenzas en negros, que me encantan los peinados con trenza, por favor, me encanta. Y me hacían muchas cosas, muchos inventos, pero ahora solo me estoy tiñendo de negro, que de hecho yo no sé qué pasa, no sé si hay alguien aquí que también le pasa igual, y es que el negro a mí no me dura en la cabeza. O sea, yo ahora mismo me puedo dar rojo y me va y me va a coger el rojo. Yo ahora mismo me puedo hacer iluminaciones y me va a coger las iluminaciones, porque el negro no me dura. Yo no sé qué pasa, se me cae en nada. Y ya sea el de la tienda o el de agüita que venden por aquí en Cuba, que la hace la gente en su casa, o sea, no me dura, pero bueno, el negro cuida bastante el pelo, y aquí en Cuba se coge demasiado sol, y eso por eso ustedes a veces me ven en los videos con pañuelos en la cabeza, aparte de que me gusta, es precisamente por el sol que hace. Y como yo siempre estoy caminando, lo mismo haciendo videos en la calle que haciendo mensajerías en la calle, y cojo mucho sol, entonces yo eso me cuido muchísimo el pelo. Entonces, bueno, que les quería decir que ahora me estoy dejando crecer el pelo, a ver si en diciembre o para mi cumpleaños en octubre tengo el pelo por aquí, el más largo. Entonces es un reto que tengo, porque desde que cumplí 15 años pues más nunca he vuelto a tener el pelo largo, porque ya les digo, siempre inventaba mucho. Entonces ahora aquí, esta es la queratina que la amiguita mía Joana, la que se casó en Alemania, que si no has visto ese videito te lo voy a dejar en la cajita de descripción, pues me recomendó esta queratina, que es la que ella se hace, y ella tiene el pelo hermoso y larguísimo. Yo lo conocí a ella con el pelo por aquí y ya lo tiene ya pegado a las nalgas, súper largo y muy bonito, muy con brillo y todo esto. Y esta queratina, cuando la compré en Primor, de hecho, cuando la amiguita mía me la hizo allá en España, me dio tremendo brillo en el pelo y todo eso. Entonces, a ver si puedo encargar con alguien que me traiga esta de nuevo, que es súper buena, o sea, me asienta bastante. Y bueno, tenerla aquí para podérmela hacer. ¿Qué pasa? Que yo, como aquí las peluqueras cobran tan caro el servicio de la peluquería, bueno, es su precio, ¿no? Yo aprendí a hacer muchas cosas yo sola. Hacerme la queratina, que yo veo que no tiene ciencia, es echarte la queratina, luego la secadora y luego plancharte el pelo y ya está. O sea, no tiene ciencia. Lo que pasa es que es un poco engorroso el proceso, pero lo puedes hacer. Cortarme el pelo también, yo misma me corté el pelo, aprendí por tutoriales en internet y todo eso a cortarme el pelo. Ahora que el chino pasó el curso de barbería, pues eres el que me corta las puntas, porque es lo que me estoy haciendo ahora, cortarme las puntas. Y bueno, sin más muela, caballero, queda tremenda muela. Voy a preparar la queratina. Aquí tengo los guantes, me he hecho de todas las cositas. Tengo esto,
Tengo la queratina, tengo esto y tengo la plancha y la secadora también. Entonces, manos a la obra, porque ahora quiero hablarles de un tema que me emociona muchísimo. Es que me encanta hablar de cosas de emprendimiento y hablar con gente que también esté en el mismo mood que yo. O sea, me encanta. Así que voy a preparar esto y continuamos. Estaba pensando yo qué es lo que más me gusta hacer en la vida, y viene reflejado desde que yo estaba desde que yo era chiquita. Cuando yo estaba como en el técnico medio estudiando contabilidad, a mí me encantaba vender cosas. O sea, desde siempre me ha encantado vender cosas, cualquier cosa. A mí ese proceso de venderle a una persona, de convencerla, por así decirlo, de que compre este producto, pero que compre otros más también. O sea, ese proceso a mí me encanta. Y estaba pensando que incluso por dinero, no, o sea, se hace por dinero porque al final uno quiere unos ingresos por eso, ¿no? Pero que amo ese proceso, ya, lo que les digo. Entonces, estaba pensando yo que desde cuándo yo comencé como con este lío de vender cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en el técnico medio, yo de vez en cuando en la casa hacía como una recogida de ropa que ya yo no iba a usar. Y me iba para un solar que quedaba cerca de mi casa. O sea, esto les hablo cuando yo vivía en San Miguel del Padrón. Y ahí vendía en ese solar esas ropitas que ya yo no me iba a poner a un precio súper económico. Yo lo que quería era un ingreso por esa ropa que en vez de tenerla ahí guardada por días y días, meses y meses, años y años, pues que alguien más la pudiera usar y a la misma vez obtener unos ingresos de ahí. Entonces, bueno, yo me iba para ese solar con mi java llena de cosas y las vendía ahí. Le ponía precio en la casa con papelito. Por ejemplo, esta blusita costaba 20 pesos. Aquella otra costaba 50 pesos en dependencia de cómo estaba la ropa en ese momento. Y déjenme decirle que yo hacía dinerito. Y ese dinero, con esos ingresos que yo hacía, yo iba al agro y compraba comida para la casa. O sea, ayudaba a mi mamá porque mi mamá nos crió solas. O sea, mi mamá y mi abuela. Que en ese momento mi abuela estaba viva, que mi abuela pues ayudaba muchísimo en la crianza de nosotros, que a veces la extraño un montón, vale, un montón a mi abuela. Entonces, pues yo compraba comida porque evidentemente la chequera de mi abuela pues no alcanzaba, y mi mamá, que era profesora de un técnico medio, pues su salario tampoco mucho que, ¿sabes? Mi mamá solo compraba comida. Y bueno, cuando teníamos que tener un par de zapatos, pero o sea, no era como... nosotros vivíamos, ¿sabes? Con comida nada más. O sea, mi mamá nada más que se preocupaba por la comida, por lo que íbamos a comer en el día, después al otro día, etcétera. Entonces yo de alguna manera quería ayudar, aunque no estuviese trabajando. Y la manera que encontré fue esta que les estoy comentando. Que iba al solar, vendía ropa que ya yo no iba a usar, y pues con ese dinerito iba al agro. Yo no sabía comprar, pero compraba cosas, malanga, vianda, fruta, o sea, lo que hubiese y me alcanzara el dinero. Mi mamá también ha sido una persona que siempre le ha gustado las ventas de las cosas, y ella, además de la cuadra de nosotros, había una persona que hacía dulces, y mi mamá le compraba dulces a ella y los vendía en la escuela. Y con eso por lo menos teníamos el diario de eso. Luego ellos se fueron para los Estados Unidos y bueno, ya mi mamá no pudo vender más dulces de ellos porque evidentemente ellos no estaban. A lo que voy y me refiero, que siempre me ha gustado vender. Luego de esto sí seguía vendiendo mis cositas. Iba a la Cuevita, vendía pomaditas chinas, vendía hilos en el trabajo. Vendía siempre algo en el trabajo. Y cuando conocí al chino, pues los dos nos unimos porque a él también le encanta vender, y él sí ha vendido muchísimas cosas. Entonces nos unimos y creamos una tienda de regalos justamente cuando comenzó la pandemia en Cuba, porque increíblemente cuando empezó la pandemia pues fue que empezó el auge
de las ventas online aquí en Cuba, porque claro, como no se podía salir, pues había que hacer vender de alguna manera, y que era mejor que por internet, por WhatsApp. O sea, ahora está restringido en Cuba el catálogo de WhatsApp Business, pero en ese momento tú podías hacer tu catálogo en WhatsApp Business y lo podías compartir en los diferentes tipos de grupos de WhatsApp, y mira, tú vendías cantidad. Nosotros comenzamos, les voy a hacer el cuento porque creo que este cuento nunca lo he hecho en ningún lado. Les voy a hacer el cuento cómo fue que nosotros comenzamos con la tienda. Nosotros teníamos esa idea, pero no teníamos capital, ni el chino ni yo. Entonces lo mejor que pudimos hacer fue una venta de garaje. Una venta de garaje aquí en Cuba. Ahora mismo las ventas de garaje venden lo mismo nuevo que viejo, que cosas traídas de afuera y todo eso. Pero antes eran cosas que ya tú no ibas a usar. Entonces alquilabas un garaje o un espacio en una casa, lo que sea, y ahí montabas todo, ya sea en caja, o sea, lo acomodabas más o menos todo eso y lo vendías a un precio súper económico. Nosotros eso fue lo que hicimos, recopilamos ropas y accesorios de amistades de nosotros que ya no iban a usar y le poníamos un precio por encima para tener una ganancia, más la ropa de nosotros, más la ropa del chino y así. Y en esa venta de garaje, en ese momento todavía estaba el CUC y nosotros recopilamos 20 CUC, o sea, esa cifra nunca se me olvida, 20 CUC, y con esos 20 CUC de ganancia, lo primero que compramos fue accesorios de plata. Me acuerdo que eran súper poquitos porque compramos como 3 anillitos de plata con 5 aretes de plata y todo eso. Y entonces lo que hicimos fue reinvertir para poder crecer en productos y también en capital. Y fue un proceso que me encantó muchísimo, aprendí muchísimas cosas nuevas, y nosotros ya llegamos en un punto en que teníamos en la casa de nosotros, ya ahí ya nosotros nos habíamos mudado a vivir juntos y teníamos un estante de cosas de regalo. Nosotros vendíamos de todo y hacíamos mensajería en toda La Habana nosotros mismos, y con las mensajerías pues muchísimo, llegamos a vender hasta espejos y todo, bolsas de lienzo que a la gente le encantaba y nos iba súper bien. Luego encontramos otro proveedor muchísimo más económico, que era un joyero de primera mano, que era en Marianao. No se me olvida, cada vez que nosotros teníamos que ir allí a Marianao, compramos muchísimo, hacíamos una compra para no tener que ir todas las semanas, y se nos agotaban los productos. O sea, con la tienda nos iba súper bien y hicimos demasiado. Luego teníamos la idea de hacer la tienda física, pero justo en ese momento no estaba para nosotros, porque conseguimos un local en San Miguel del Padrón, justo en la misma calzada de San Miguel del Padrón, un lugar pues donde pasa muchísima gente, así que el lugar estaba espectacular porque tenía muy buen movimiento de personas y era en un portal. Con la licencia tuvimos problemas, nunca se nos dio, fue la primera vez que yo viajé, entonces como que dijimos, mira, esto no está para nosotros ahora. También luego empezó la ola de migración grande que hubo en aquellos años, como si fuese hace años, en aquel tiempo, hace como 2 años creo, o algo así, y muchos de los proveedores de nosotros pues emigraron, y pues se nos complicaba muchísimo el tema de comprarle cosas a la gente, porque de hecho muchísimas tiendas de regalos cerraron, y esta idea nosotros la tenemos en pausa. La tienda, no de regalos, ya posteriormente queremos ver como otro tipo de mercado. Estamos haciendo un estudio de mercado también, de cosas interesantes, pero muero, caballero, se los voy a decir, muero por tener una tienda online de productos viajeros y pueda llegar a todas partes del mundo. Obviamente desde Cuba no va a poder ser, lamentablemente, porque aquí no hay envío para ningún lado. ¿Qué pasa? Que he encontrado otra pasión, que es viajar, porque lo he probado ya, y hay muchas cosas que los viajeros o los mochileros siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar: el peso, el espacio, que sea ligero el equipamiento. Entonces eso me ha llevado a hacer como un pequeño estudio sobre cosas que en un futuro me gustaría vender y que a ustedes también les pueda servir para su próximo viaje. Entonces, mientras tanto, he creado una lista en Chain donde ahí pueden encontrar productos de viaje, mochila, pueden encontrar esto que donde tú puedes poner el champú, el suavizador o la crema, que es bastante cómodo.
y ágil. También está ahí en la lista pues estos organizadores, exactamente, organizadores, donde tú puedes poner ahí por parte que si los vestidos, que si los trajes de baño, si la ropa o las medias o los bloomers, lo que sea, o lo que quieras poner por parte, y es muchísimo más organizado. La mochila viajera también, que la que yo tengo, es una mochila viajera que compré en Amazon. Les voy a dejar el link también ahí abajo en la descripción, por si te gustaría también comprar esa mochila. Conmigo viajó Italia, Portugal, España, o sea, muy cómoda, y te caben literal demasiadas cosas. Y eso que cuando yo viajé esta vez era invierno. En verano me caben muchísimas cosas más, porque en verano lo que uno lleva son trajes de baño, cosas muy ligeras, y te caben muchísimas cosas más. Pero díganme qué ustedes creen ahí abajo en los comentarios, si en un futuro podamos crear como una marca de productos viajeros. O sea, me hace demasiada ilusión. He también pagado un curso de la creadora de contenido Carla con Wi-Fi, que se llama así. O sea, me encanta de cómo crear una página web que sea sencilla. Lo que pasa es que desde Cuba, con el internet, con páginas que un montón están restringidas, se me hace un poco complicado, pero no es imposible. Eso es algo que tengo en mente en un futuro no tan lejano, y que pueda llegar a todas partes del mundo, a toda Europa, a parte de a Latinoamérica, América, a todos lados, a donde la gente quiera comprar. Así que bueno, pero mientras tanto, en la cajita de descripción les voy a dejar el link de la lista de Shein y el link de la mochila de Amazon, por si ustedes quieren hacer algunas compritas por allí. Así que ya saben por el momento. Así que bueno, voy a terminar de aplicarme esto porque me ha surgido una mensajería. Así que cuando termine toda esta historia, nos vamos para la calle. Y apurándome porque ahorita estoy en la corriente. O sea, como es esto. Iba súper que corriendo porque se va la corriente dentro de nada y no quería estar como con la mitad de la cabeza planchada y la otra no. Entonces quedó así, miren, voy a mirar como hacen en las peluquerías. Y bueno, ahora luego me tengo que volver a lavar la cabeza y ya se ve el resultado final, pero ahora lo que voy a hacer es almorzar algo para salir a hacer la mensajería y luego vamos a hacernos la mascarilla. Así que vamos para allá. Bueno, acabo de llegar a la casa y pasé por la panadería y había pan. Miren, este pan que ustedes ven aquí cuesta 115 pesos cubanos, pero cuando lo salen en la panadería. Ahora me voy a merendar, voy a preparar un pedacito de pan con queso y voy a poner agua para bañarme, porque estamos arreglando el baño y todavía no tenemos ducha. Pero bueno, ya se va en otro videito, ¿ok? Y me voy a bañar y luego nos vamos a hacer la mascarilla para terminar nuestro día súper. Estoy viendo ahora Supervivientes, que me está encantando, la verdad. Nunca lo había visto el programa ese, siempre veo la Isla de las Tentaciones, pero el Superviviente me está gustando muchísimo. Y voy a terminar el capítulo que estoy viendo en lo que el agua se calienta. No sé si hacemos un poquito de café, yo creo que sí, para cuando venga el chino también meriende. Y bueno, eso. Y vamos a hacer la comida también. Acaba de ir la corriente, ya mi agua está hirviendo para poder bañarme y vamos a hacer una mascarilla antes de que empiece a oscurecer, porque son como las 7 y pico de la noche. Según los vecinos por ahí, escuché que la corriente debe venir como a las 10 de la noche. Así que vamos a apurarnos. Miren por aquí
la miel que me compró el chino. Y ahora dice que esa miel es de la casa, no es mía solamente. Me la compró para el catarro, porque yo siempre tengo una tosecita ahí. Entonces la dice. Qué casualidad que siempre tienes una cosa así. Todos los días. No me cuentes tu problema. Y si es por la noche, es cuando más toteas. Nunca me he levantado por la madrugada a tomar cucharadas de miel. No, ¿eh? Sepa. No. Nunca. ¿Tú me has visto? Tú no me has visto. Durmiendo, no vas a caer. Bueno, mire. ¿Dónde fue que tú compraste esta miel? ¿Eh? ¿Qué puedes decir? Claro. En Matanza. Por tu trabajo. ¿En Matanza? Si tú no has ido a Matanza. Mira a ver. Mira a ver. Bueno, le he hecho una cucharadita de miel a esta historia, a la borra de café, para que ustedes vean que aquí nada se bota. Mira, porque el café hace que te exfolie la cara. Entonces esto lo unimos, chiquilín, chiquilín. Chiquilín, es chiquilín, chiquilín. Perfecto. Lo unimos aquí. Esto también sirve para todas partes del cuerpo, no solo para la cara, ¿entiendes? Ahora me lo he hecho en la cara, pero otras veces me lo he echado en los muslos, en las piernas, en el abdomen, en los cuadritos que tengo. Ya quisiera. Ya quisiera. Bueno, lo voy a echar un poquito más, solo un pin más. Y ahí tengo todavía otra borra que me sirve para la próxima semana. Vamos, un poquito nomás. Ahí. Un pinguaro. Ahí está. Listo, listo. Y a esto lo unimos y nos lo echamos en la cara. Miren, si tú tienes una espatulita en tu casa, felicidades. Pero yo lo voy a hacer con la mano, con los dedos. Y aquí tengo mi espejito para irme viendo a dónde me voy echando la. ¿Quieres echarte borra café? No. Como se hace ahora. Pero yo al chino también le hago las mascarillas En tu sueño. Y si no, por aquí les voy a poner una foto. Bueno, ahora me lo voy echando aquí. Me puse para acá para no manchar nada. Y a eso me lo dejo. ¿Y por qué tú hablas así si tú tienes la boca llena? Tú eres más guana. Mira, deja pasar el desayuno. ¿Qué paño estás comiendo? No, que va. ¿Qué va? Igual el jabón de lavar de aquí que daban en la bodega. Ese jabón Vamos a ver si. nunca. ¿Cuándo escuché? No sé. Míralo ahí adelante de ti. Lo tuyo no tiene nombre. Eso fue un trabajo práctico. Un trabajo práctico. Trabajo práctico, un trabajo práctico. Mira, aquí. Y se lo dejan 15 minutos, 10 minutos, más o menos. La idea es que esto primero se lave la cara con agua caliente para que se abran los poros. Te echen la mascarilla. Ahora que viene la temporada de aguacate, también sirve aguacate. Lo mismo para el pelo que para la cara. Aunque si eres de cara grasosa, no te recomiendo la mascarilla de aguacate. Pero bueno, esto sí. Y luego te la lavas con agua fría para que te cierre los poros. Ahí está. Me quedó todo bien. ¿De verdad no quieres echarte? No te voy a grabar. No. A mí no me hace falta eso. Mentira, no te hace falta eso. Tu cutis no es perfecto. Bueno, el de nadie. Entonces. Pero a mí sí me están saliendo cantidad de granitos. Eso es el estrés de cocinar todos los días. Si tú no cocinas todos los días, ¿no sabes cara de papa? ¿Cómo que no? Ahora mismo cocinando sin corriente, con leña. Con leña, dice. Por suerte aquí en La Habana, en Centro Habana, es gas de la calle. Por lo de madre. Hay gente por ahí que anda cocinando con leña y todo. Para eso yo estoy haciendo una cocinita roca. Exactamente, hicieron un proyecto
El chino hizo un proyecto. ¿Qué es lo que te falta para que...? Terminar la briqueta ahora para vender el conjunto. Una briqueta es como si fuera. Es madera comprimida, que dura un poquito más que carbón. Pero me falta hacer la máquina. Y eso es como el acerrín. ¿Acerrín? Los cubanos no somos ricos porque no nos han dejado aquí en Cuba. Oye, pero eso no es un invento cubano, tú, fresco. Yo lo sé, que no es un invento cubano, pero debido a las adversidades que se pasan en este país, uno ha tenido que inventar cosas. Ya No, que solo, esté- no hablo de eso, sino en general. Ya que esté, te lo voy a enseñar. Ya probé, ya hice el primer modelo. Hice una briqueta y duró casi 2 horas prendida. ¿Sí? Está súper bueno. Y la comprimí pues, sin la máquina, como comprimí con un tornillo. ¿A cuánto se va a vender eso? No sé, hay que calcular el presupuesto. O sea, que lo mío es vender. Bueno, caballero. Ahora esto me lo voy a dejar 10 minutos aproximadamente, de 10 a 15 minutos en lo que preparo la comida y luego me lavo la cara y terminamos. Y nos vamos para el malecón porque con esta oscuridad, bueno, en el malecón tampoco hay corriente. Ah, bueno, para allá sí. Para el otro lado sí hay corriente, así que vamos al hacer. Pero aquí en la casa no nos vamos a quedar. El chino se acaba de comprar un maní molido y le ha dado todo en billetes de 10 pesos al hombre. Si lo compraste tú. Y ahora me quiere dar nada más que este pedacito. Es que yo te digo a ti que no es fácil este muchacho. Mira, salimos a la maleca. Al malecón. Ahí. Está más oscuro que vaya. Bueno, al final hemos salido un rato a caminar en el malecón. No podemos estar sentados en un lugar porque Yemaya está en su punto. Dice el chino que, ¿cómo es? Y por un boy. Entonces al final decidimos caminar para hacer tiempo. Tú eres Bueno. un gato. No quieres mojar. No, el problema es que como me dice la queratina. Mira, Diole, tú no me ves algo diferente en mi persona en el día de hoy. Dice que no. Diole, mijo, mira lo blanco que tengo en pelo, mira. Oh, este muchacho no es fácil. No es fácil. Bueno, mira. El malecón hoy está vacío. Precisamente por eso. Tienen el cartel de la Bienal Habana por allí. Y así anda todo. Vamos a ver que ahora viene la corriente. Lo bueno de vivir relativamente cerca del malecón. Bueno, gente, al final nos hemos sentado en el parqueo de la Almejera. No, Varadero Wish. Míralo, no te lo pierdas. Miren la cantidad de canas que tiene el chino. Eso es poco. Mira, él se las arranca las que le salen desde aquí. Y bueno, mi gente, ahora voy a terminar el videito desde aquí, esperando que venga la corriente rápido. Y mañana será otro día. Así que, chao. ¿Algo que decir? No. Suscríbanse. Denle like a mi canal, ¿a dónde va a ser? Para llegar a los 26,000. Si te queda uno solo.